Ahora sí, estamos de vuelta y ya estoy viendo que está conectado nuestro invitado del día de hoy. Comentábamos que vamos a conversar con Pablo Giorgelli, director de Las Acacias, Invisible, que en esta ocasión va a conversar con nosotras sobre La Encomienda, que se estrenó el día de ayer, que pasó por el Festival de Mar del Plata y un montón de cosas más. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Acá te saluda Vicky. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de conversar con vos. La verdad es como una linda entrevista para comenzar el año. Este es nuestro primer programa del 2022. Así que, bueno, agradecida desde ya. Y bueno, comenzamos a hablar un poco de La Encomienda, esta película que está teniendo como un estreno dentro, parte como de un programa de estrenos de la mano de cosas que estuvieron en Mar del Plata. ¿Eso cómo funciona? ¿Es un estreno oficial o no funciona exactamente así? Mira, no sé bien, pero sí, es un estreno oficial, normal. La película arrancó ayer en el Cine Gaumont, está ahí con varias funciones diarias y también en otros cines de otros lados, en San Juan, en Bolívar. La semana que viene va a estar en el Cine Helios del Palomar, después irá a Rosario. Empieza su recorrido por salas de cine, así que en ese sentido es un estreno como siempre, solo que el marco en el que arranca en el Cine Gaumont pertenece a un ciclo de películas que estuvieron en el Festival de Mar del Plata, y ese fue, digamos, la primera vez que la película se dio en una sala hace unos meses, en noviembre, en el Festival de Mar del Plata. Ahí fue donde la presentamos, entonces viene con ese rótulo. Claro. Así que son las dos cosas. Pablo, te encontraste en Mar del Plata con una sala, supongo que con un aforo, con algunas butacas, digamos, vacías por una cuestión de protocolos, pero bueno, por lo menos con la gente en las salas mirando la película en una pantalla grande. Y quería saber cómo había sido esa experiencia para vos de estrenar de alguna manera o presentar durante una pandemia. Tengo entendido que también la película fue como gestada durante la pandemia, entonces es como una cosa llena de condimentos. Sí. La película se venía gestando de antes. Yo escribí el guión a partir de una idea que me acerca Ettore D'Alessandro, el protagonista, el personaje que hace Pietro, y también productor de la película. La película es una película dominicana con producción argentina, con participación argentina. La filmamos en República Dominicana en el medio de la pandemia, cuando no había vacunas ni nada, en septiembre y octubre del 2020. Viajamos, de hecho, en vuelos especiales, esos vuelos que había en ese momento de repatriados, porque el aeropuerto estaba cerrado, no se podía viajar. Pero bueno, lo hicimos de ese modo y filmamos la película. Así que bueno, se estrena un año y medio después, en pandemia también, otra vez. El mundo es hoy día. Pero vos sabés que en Mar del Plata el aforo no era tanto. En noviembre todavía la cosa no estaba como hoy, y la sala estaba casi llena. Y fue hermoso eso, fue como volver a un momento del mundo que hoy, bueno, no existe como tal. No solo por la pandemia, sino también por el crecimiento del streaming y esas cosas. El cine ha empezado a hacer algo más de nicho, más como de otra época. Hay una gran parte del público que no va a la sala, que ve y consume películas por otros medios. Y para nosotros que nos formamos en la sala y que consideramos que la sala es una diferencia sustancial para ver películas, bueno, poder estrenar la película en sala fue una alegría, una celebración, un milagro. Ya en Mar del Plata estaba re contento, y de hecho la peli se siente distinto en una sala grande, sobre todo esta película. Nosotros los directores siempre hacemos hincapié en que vean las películas en las salas, en una sala grande, que la cosa se percibe diferente. Pero esta película sobre todo es una película que tiene una apuesta a lo inmersivo, que se genera mucho más y de otro modo en la sala. Eso lo he visto y es evidente, ¿no? La película funciona un poquito diferente en una sala que en una pantalla pequeña, pero bueno, el mundo es el que es y ahí vamos. Yo siempre contento de que la película se vea. A mí me interesa eso, que la película se vea como sea.
Sí, lo que mencionaste está buenísimo. Creo que es cierto que en la pantalla grande debe ser totalmente diferente la experiencia. En particular, yo tuve que verla en pantalla pequeña, digamos, por el Festival de Mar del Plata, que tuvo su parte también online. Bueno, en este momento, Bien. a partir de hoy, va a tener la película también un lugar en la plataforma de Cinear. Digo, más allá de que Exacto. esté la sala, está conviviendo también con eso, y quería saber cómo lo habías vivido en Mar del Plata y qué esperás por ahí también de este estreno de la parte de la pantalla hogareña, digamos. Bueno, la verdad que lo que te decía recién un poco, yo estoy agradecido y celebro que la película se vea en todos los lugares posibles. Así que partiendo de ese lugar, buenísimo que el Festival de Mar del Plata haya tenido su sección online y que hayan podido ver la película mucha gente que no fue a Mar del Plata. Buenísimo la emisión de esta noche a las 22 horas en el canal Cinear. Eso va a estar unos días ahí. También se puede ver la película en la tele hoy. No me acuerdo hoy si hoy y mañana también, pero ahí está la programación. Hoy seguro a las 22 horas. Y bueno, y para nosotros, para mí, y creo que para cualquiera en realidad, que se pueda acercar a una sala de cine, bueno, va a vivir una experiencia un poco diferente. La película, por supuesto, que se puede seguir y se puede conectar con con lo que la película propone a través de cualquiera de estos formatos, pero en el cine, bueno, sucede otra cosa. La película tiene otro efecto en relación a lo que cuenta, sobre todo, porque la apuesta de la película fue tratar de contar este naufragio, esta deriva, como si el espectador estuviera ahí mismo, ahí dentro del mar, junto con los personajes, ¿no? La apuesta de la película implica un poco ese punto de vista, ¿no? Que el espectador sienta de algún modo lo que implica estar en el agua, a merced de ese océano, en el cual no tenés mucho para hacer más que agarrarte de lo que puedas y esperar algún milagro. Y la película fue concebida un poco con esta idea, no con una idea épica del naufragio al estilo Hollywood, ¿no? De un superhombre que se sobrepone a lo imposible, sino una película que apuesta un poquito más a tratar de intuir qué sucede en el interior de estas personas, qué sucede en esa cosa más íntima, y en tratar de vivir ese naufragio junto con ellos. Uh-huh. Algo que leí en una entrevista que diste sobre, bueno, en la que contabas esto de que Ettore Alessandro te propone la película como dos náufragos en el agua, y eso toda la película, sí. Pero algo que me llama mucho la atención, que es, siempre me sentí muy cómodo con la limitación, filmando en espacios reducidos y con pocos personajes, y quería preguntarte sobre eso, como sobre esa comodidad que sentís en esa limitación. Sí, mirá, es algo que fui encontrando en el camino, no lo sabía de mí mismo. De hecho, mi próxima película también, otra vez, es en un único espacio toda la película. Es una película dentro de un submarino, que de hecho es la película en la que estaba trabajando antes de aparezca la encomienda. La encomienda aparece en un momento cuando yo estaba trabajando ya en una etapa avanzada en esta película de submarino. Es un submarino durante la Guerra de Malvinas, y la película se enfoca en esa tripulación ahí adentro. Así que ahora la estoy retomando y espero poder concretarla pronto. Y entonces de golpe, bueno, hay algo evidente. Mi primera película toda en un camión, mi segunda película toda cerca todo de una en primer adolescente plano. de 17 años, invisible. Entonces hay algo ahí que se ve que me resuena, que me interesa, que el límite me resulta un estímulo más que una restricción, ¿no? Hay algo como si uno se armara una cajita y dentro de esa cajita vale todo, pero fuera de esa caja no vale nada, ¿no? Como hay algo que disfruto y que para mí tiene una potencia dramática fuerte, ¿no? Hay algo que me interesa de explorar, y tal vez esto sea una etapa, tal vez en algún momento salga de esto, pero el infinito me da un poquito de
las posibilidades infinitas me angustian un poco, ¿viste? Entonces ahí encuentro algo que me resulta... Bueno, pero hay algo del desafío que a veces uno ve una película, no sé, con mucho presupuesto y todas las posibilidades y demás, y a veces parece que en el todo, no sé, no, como que no se agarran demasiado, y a veces en la limitación hay como una creatividad o una pulsión que bueno, que busca por dónde manifestarse, no sé. Es eso, exactamente lo que decís. Eso es, creo, lo que me pasa, ¿no? Como en la concentración, en la escasez, tal vez porque uno viene de esto, de Argentina, un país como Argentina o de Latinoamérica, en la que uno, bueno, te arregla con lo que hay. Viste, como hay algo que me resulta incómodo en la posibilidad infinita, en esos presupuestos en el que uno pide, hasta obsceno te diría, viste, como bueno, no, no es necesario eso, ¿no? Hay algo que me gusta más en esta cosa, no casera, pero sí con los recursos justos y necesarios, y eso se traslada al relato también, ¿no? Esa economía de recursos también se traduce en el relato, en el cuento. Ahí hay una economía también desde lo artístico. Me interesa eso por ahora, y todas mis películas hasta el momento, incluso la que viene, van en esa línea. En la encomienda, bueno, mucha agua, mucho paisaje, como quería conocer sobre el rodaje. Sobre todo si podés empezar contando un poquitito sobre cómo fue el rodaje o la filmación de la primera secuencia de la película. Me gustaría mucho porque me parece que es como un comienzo muy, muy, muy potente y a mí me pareció espectacular. Bueno, el rodaje fue alucinante, fue así como, creo que el rodaje que más disfruté de todos los que hice en mi vida. La película se filmó en un tanque de agua, en un estudio de agua, son estudios que están preparados para hacer justamente películas de agua, ahí se filman muchas de las películas de agua, incluso de Hollywood, que vemos habitualmente, se filmaron ahí en ese mismo estudio. Y es alucinante porque además tenés 1000 chirimbolos, aparte del agua misma y el mar al lado. El mar verdadero está un poco más allá. Entonces utilizás el horizonte real, pero vos estás en una pileta grande, digamos. Excelente. Y esa pileta tiene máquinas de olas, máquinas de tormentas, aletas de tiburones, en fin, miles de juguetes que cuando me enteré de todo eso dije, los voy a usar todos. Todo lo que tengan lo quiero usar. Estaba en un pelotero, ¿viste? Como... Más o menos, sí. Pero siempre manteniendo la rienda corta y el foco de contar una historia íntima, de enfocarme en los personajes y no perderme en la cuestión de la pirotecnia, que es un poco lo que... Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. A pesar de eso, nunca pierdo o trato de no perder el norte de lo que estoy contando y de cómo lo estoy contando, sobre todo cómo lo estoy contando. Así que utilicé todos esos artefactos también de un modo económico, austero, latinoamericano, por así decirlo, en línea con la película. Y la primera secuencia no escapa a eso. La primera secuencia es una escena submarina en la que se ve aparecer este barco, que la encomienda, y se ve el momento de la explosión, pero desde abajo del agua. Y si te cuento cómo lo hicimos, bueno, fue una cosa así como un poco precaria, la verdad, porque era una madera con forma de bote, así chiquita, a la que le pusimos arriba unos explosivos que tenía por ahí alguien, y la madera ya estaba partida, y cuando la explosión sucede se tira de 2 hilitos, y el barco se separa, y después con ese material en postproducción con los efectos digitales, bueno, todo se maquilla un poco y hablar cuando le pones el sonido. Así que si vieras la toma original de esa explosión, sería hasta risueña, creo yo. Y luego de eso, bueno, sí viene una secuencia, la continuación de esa secuencia submarina, que es Pietro tratando de emerger
Y eso es complicado filmar en el agua, es muy lento, el medio acuático evidentemente no nos pertenece y todo es como muy complicado de filmar, muy lento. Hay otra física, básicamente, Claro. las cosas suceden de otro modo, los objetos no te obedecen, el agua hace lo que quiere. Entonces, bueno, tratar de dominar eso y controlarlo es algo complicado. Y a partir de ahí, los primeros minutos de la película que ya suceden en la superficie, con los restos del naufragio ahí nomás, bueno, son pequeños trucos como fuego, humo, actores y 50 personas en el agua tratando de contener y ver todas las cosas para que en el cuadro suceda lo que tenía que suceder. Era un equipo grande, creo que es el equipo más grande con el que filmé, a pesar de que la película es una película realmente pequeña de presupuesto, pero para mí, que estaba acostumbrado a otra cosa, filmar con 100 personas y fuera de Argentina es como, nada, una superproducción. Te hago dos últimas preguntas, te prometo que te libero, pero una es justamente sobre casi, o sea, si bien la película se presenta como, bueno, va a haber dos personas que están en esta situación, pasa bastante tiempo hasta que son dos personas y se puede entrar como en la interacción de dos personajes, y todo lo anterior es, bueno, que Ettore D'Alessandro se lo carga al hombro así, él solito en pantalla. Y eso también te quería preguntar cómo había sido el trabajo con él para, bueno, es una película larga entre comillas, porque en realidad no es larga, pero bueno, justamente en el festival se vieron películas de 1 hora o de poquito más de 1 hora. Entonces, bueno, como me parecía interesante la duración con respecto de un solo personaje bancándose la pantalla en la soledad. Sí, me encanta eso. De hecho, aparte venía con el entrenamiento de mi peli anterior, Invisible, que Sí. no es un personaje toda la película, pero es ella en todas las escenas, en todos los planos, y siempre ella, ella y ella. Así que eso me daba una confianza y me gustaba esa idea de estar siguiendo al personaje que hace Ettore, a Pietro, en esos primeros minutos de la supervivencia. Y me gustaba ver justamente lo que ocurre ahí, en esos momentos primeros de enfrentarse a esa situación, ¿no? Muchas veces las películas de náufragos, que son un género en sí mismo, ¿viste? Las películas de náufragos tienen algunos códigos, algunos elementos, y esta también, a pesar de que en otra clave. Yo considero a La Encomienda como una película de náufragos, solo que en una clave distinta, pero es una película de náufragos, una película de género. Y esa primera parte en la que Ettore, como bien decís, se carga la película al hombro, le tenía una confianza absoluta. Yo siento que ahí esa temporalidad que se estira es justamente algo que me gusta de la película, que me entusiasma. Y cuando aparece ese otro personaje, la película vira un poco y toma un rumbo más existencial, si se quiere, y menos de supervivencia, ¿no? Como que la película, no solo existencial, también político, porque la película tiene como dos andariveles para mí, ¿no? Por un lado está la línea de la supervivencia, la línea más de género, sobrevivir a ese naufragio, al hambre, a la sed, a cada minuto. Y por otro lado, bueno, el tema de la película, ¿no? El trasfondo político de la película. ¿Por qué estos dos terminan ahí en el agua? ¿Por qué un chico de 17 años termina en el medio del océano después del naufragio de un barco clandestino? ¿Por qué un pibe de 17 años se tiene que ir a la fuerza a otro país detrás de unas ilusiones que en realidad la mayoría de las veces son humo? Y eso es un poco lo que la película cuenta, y eso es lo que me termina de armar la película. Como que la película no se me armaba solo con la línea de la supervivencia, ¿no? Había algo que me faltaba. Sí que tuve bastante tiempo durante el proceso de escritura del guión trabajando en eso hasta que apareció este trasfondo político, y cuando aparece eso la película se me termina de completar, y eso es un poco lo que me interesaba contar también, ¿no?
Bueno, primero, gracias por todas las cosas que nos contaste sobre la encomienda y quería, si me permitís, hacerte una pregunta sobre algo que te consulté hoy, que a mí me había llamado la atención, que tiene que ver con tu participación en la película sobre el concierto en el penal de Olmos, que vos me dijiste que habías sido el montajista de una parte y a mí me interesaba porque, bueno, la película tiene como dos partes. Una es la que se filmó en ese momento y otro Sí. es lo que hizo Gustavo Mosquera hoy y quería saber en qué parte habías participado y un poco cómo había sido encontrarte con ese material que, bueno, fue como un conjunto de bandas que fueron invitadas al penal de Olmos en algo que, bueno, no se repitió después acá y me parece algo bastante espectacular. Sí, bueno, yo participé en aquel momento, Ok, cuando se filmó la mejor. película, allá a principios de los 90. Gustavo era profesor mío en la universidad y la película se hizo con el aporte de muchos estudiantes de ese momento. Por eso es una película que tiene algo de colectivo y todos hicimos una parte. En esa película participó, no sé, Pablo Trapero, Sí. también hizo algunas cosas Trapero, Alejandro Broderson, Ariel Rotter, Sí. un montón de gente, de directores y de gente que trabaja hoy día en cine, Bill Nieto, mucha gente que algunos participaron en el rodaje registrando ese evento, que fue, como vos decís, un recital de rock ahí en el penal de Olmos, alucinante, tocaron 1000 bandas, muchas, y las imágenes son espectaculares. Se pudo entrar al penal con 7 cámaras de cine en ese momento. El video estaba recién arrancando, estamos hablando del año, si mal no recuerdo, 93 o 94, por ahí, o un poquito después tal vez, pero por ahí. Y bueno, y luego hubo que editar todo eso, que se editó en VHS, en unas islas de video muy precarias, vistas a hoy, pero que en ese momento era lo que había. Y yo fui el montajista de una parte de la película. Me acuerdo que, bueno, hice como la presentación de Hermética y algunas otras cosas que la película tiene. La película va contando, además del recital, un poco, bueno, la vida dentro de ese penal. No la vida, pero hay imágenes que cuentan un poco ¿no? a los detenidos. Y la película estuvo dormida como 20 y pico de años hasta que ahora, hace muy poco, Gustavo la tomó y grabando unos testimonios con los músicos y con alguna gente que participó de aquel momento, la reedita. Y tuve la oportunidad de verla en Mar del Plata, porque cuando supe que iba a estar, obviamente fui. Y fue muy emocionante verla y me acordé, yo en ese momento estaba empezando a entender lo que era el cine, era un estudiante que venía de otro mundo, ¿viste? Yo llegué al cine medio, siempre me gustó el cine, pero llegué medio de paracaídas. Y bueno, ahí empecé a entender un poco cómo funciona el lenguaje, justamente con Olmos, y después fui el montajista de Moebius, que fue la película que también hizo Gustavo Mosquera con los alumnos de la universidad. Claro, claro. Pablo, la verdad, se nos congeló un poquito tu imagen ahora, pero se te escucha perfecto y Bueno, te agradezco. ahí me muevo, pero no se mueve. No, bueno, sí, no pasa nada. Esas cosas Bueno. que pasan ahora, pero te agradezco un montón todo este tiempo que compartiste con nosotras charlando, conmigo en particular acá, pero bueno, nosotras como equipo. Nada, un placer, de verdad. Vamos a recomendar la película y ojalá que les vaya muy, 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 muy bien. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por el espacio, por la escucha, por las preguntas tan lindas. Un abrazo para vos y para el equipo. Y acá estoy para lo que necesiten. La encomienda sigue todos estos días en el Cine Beaumont y después va a ir a varios lugares más. Así que ahí estamos difundiendo en nuestras redes. Excelente. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Conversábamos con Pablo Giorgelli, la verdad, un placer, estoy muy, muy, muy contenta. Y vamos a escuchar una canción que seleccionó Nancy para este programa del día de hoy, Blue Monday, que fue hace poco el Blue Monday, el 17, de New Order.